El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. En este día en que estamos contentos, y la Iglesia en España y en Hispanoamérica, en tantos lugares donde se ha evangelizado, desde aquí, desde España, desde Palos, desde Moguer, desde la provincia de Huelva, desde Lepe, también desde la propia ciudad de Huelva en aquel entonces, siglo XV, finales del XV, siglo XVI, desde Extremadura llegó a América los descubridores, los colonizadores también, los evangelizadores. Colón llevó en sus propias carabelas no solamente marineros, sino evangelizadores, porque la reina católica, Isabel la Católica, tenía metido dentro el celo por la evangelización. Porque si descubrían lugares nuevos y allí había personas humanas, que aquellos que santa no es todavía, que Isabel la Católica decía que eran hijos de Dios, pudieran conocer a Dios. La fe, el celo por el anuncio del Evangelio. Bueno, pues digo que estamos contentos en este día de celebrar a la Virgen del Pilar, porque sabéis que a nosotros también llegó en el siglo I, en torno al año 40, el apóstol Santiago, parece ser que murió en el año 44, y dicen las crónicas que la Virgen María se apareció en cuerpo mortal, estando viva en Palestina, estando viva en Tierra Santa, se presentó ante el apóstol Santiago sobre una columna para darle ánimo, porque la evangelización aquí en España era difícil. Los que vivían entonces en España, en Hispania romana, pues no eran fáciles de que acogieran a Jesucristo, que creyeran la fe. Nos pasa también a nosotros en el barrio, en Huelva, en la ciudad, en España. Cada vez, decíamos estos días, hay como una ola de frialdad a la fe, que rebota la fe, como si le hablaras a un muro. No te echan cuenta, no quieren creer, rechazan. Hay un oído ya cerrado y endurecido a la fe, a acoger a Cristo. Bueno, pues la Virgen se apareció para darle ánimos, darle fortaleza. Decíamos en la oración primera, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza, caminar, constancia en el amor. Esa es la oración primera de hoy. Y eso es lo que le infunde la Virgen del Pilar a Santiago el apóstol. De tal manera que después quedará un pequeñito resto. Hay como un grupito de 7, 8 discípulos de Santiago que después evangelizarán, construirán una pequeña ermita en ese mismo pilar, alrededor de ese pilar santo donde la Virgen María se apareció. La palabra de hoy nos habla de creer, de creer. Para nosotros la presencia de la Virgen María es la mujer que ha creído que lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Quizás nosotros estamos acostumbrados ya a una fe oída, tanta predicación, lo que hemos recibido desde pequeños. Y vemos a la Virgen, pues sí, para ella ha sido muy fácil creer. Total, la Madre de Dios, ¿verdad? Qué facilito, ¿no? No, para nada, hermanos. El Concilio Vaticano II, cuando habla del misterio de la Iglesia, que se llama la Constitución Lumen Gentium, en el capítulo 8 habla de la Virgen y lo dedica a la Virgen. Y dice la Iglesia que la Virgen tuvo que hacer un recorrido de fe en este mundo. Hizo una peregrinación en la fe. Ella es la Madre de Dios, inmaculada, santa, virginal, llena de Dios, pero Dios tenía que hacer crecer en ella la vida de la gracia.
y hacer crecer en ella la fe. Dios le hará vivir momentos de oscuridad, de sufrimiento. A ella la llamarán la madre del loco. Decían sus parientes que Jesús estaba loco. Y no hay cosa peor para una madre que escuchar hablar mal de sus hijos, ¿no? Eso duele un montón. Que hablen mal de tus hijos. Tengan o no tengan razón, sobre todo si no tienen razón. Y la Virgen ha tenido que escuchar de Jesús que estaba loco, peor, que estaba lleno de demonios. Pero si es el Hijo de Dios, bendito Dios mío, ¿cómo se puede decir de mi hijo que el demonio y los demonios viven dentro de él? Porque le decían que actuaba por el poder de Belzebul, ¿no? Dice el Evangelio. Escuchar de Jesús, la Virgen, cosas dolorosas, y finalmente ya en la cruz. Pues Dios ha tenido que hacer con ella un recorrido de fe, y lo que no entendía, lo que le costaba entender, lo que no terminaba de comprender, no se hundía, no se deprimía, no se metía en su ostra, no se encerraba en su encerramiento, no era una niña chica que decía, pues no juego, yo soy la madre de Dios, no habléis mal de mí. No decía eso. Dice que todas las cosas las guardaba, las meditaba en su corazón. Por eso ella ha vivido la dicha en plenitud, que es la gloria del cielo ya en cuerpo y alma. Es la primera, ahora mismo, y la única que está en el cielo gloriosa en cuerpo y alma, porque es la mujer que ha creído que lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Por eso, hermanos, para nosotros esta seguridad y este estar sostenidos en la fe en nuestra vida nos lo proporciona la Virgen María. Estar apoyado sobre esta columna de la fe de la Virgen nos da también a nosotros fortaleza. Mirarla a ella, a confiar en ella, tenerla a ella en el seno de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, de nuestro vivir cristiano, es como nos enseña los Hechos de los Apóstoles. Para nosotros los católicos, nosotros no somos protestantes, somos católicos, que significa que hemos recibido la fe de Jesucristo y de los apóstoles, cuyo presencia Pedro entre nosotros se llama hoy el Papa Francisco. Y hay toda una cadena sucesoria, desde el Papa primero, que es Pedro, Lino, Cleto, Clemente, y así 260 y tanto, 270 papas en toda la historia. Nosotros estamos afincados y apoyados en la verdadera fe que hemos recibido de la Iglesia. Digo, nosotros no somos protestantes, somos católicos. Para la Iglesia católica, la presencia y la figura de la Virgen no es un complemento. A las mujeres os gusta mucho poneros complementos, ¿no? Un adornito, un collarito, un complemento, ¿no? Va a la tienda y dice complementos, ¿verdad? No, para la fe católica, la imagen de la Virgen en su lugar en la Iglesia no es un complemento. Forma parte del depósito de la fe, del tesoro de la fe. Sin la Virgen María no se puede vivir la fe, porque nos lleva a Cristo. Pero sin Cristo toda devoción mariana es falsa. Por eso Cristo y la Virgen y Cristo. Por eso para la Iglesia Católica hay tres características, tres notas que identifican la fe católica, que es la Eucaristía, presencia del Hijo de Dios. Los protestantes no tienen la Eucaristía como sacramento. El amor a la Virgen y la devoción como Madre de Dios, pura, inmaculada y santa, el tabernáculo purísimo de la presencia que encarnó al Hijo de Dios. Eso tampoco lo tienen los protestantes. Tienen una devoción a la Virgen, creen en ella como Madre de Dios, pero no la consideran como nosotros, virginal, inmaculada, etc. Y el amor al Papa. Estos son tres características propias de la fe católica. Por eso digo, y termino, la presencia de la Virgen entre nosotros como un pilar que nos sostiene en la verdadera fe en los momentos más tumultuosos de la vida y del mundo,
tantos siglos la Iglesia ha vivido momentos muy difíciles. En el siglo XVI, 1771, cuando los ejércitos sarracenos y musulmanes invadían Europa, la invocación a la Virgen María y el rezo del rosario impidió que nosotros hoy fuésemos musulmanes y tuviéramos una visión de Dios no completa y a veces también equivocada, porque Dios tiene un hijo. Jesucristo no es un profeta, es el Hijo de Dios. Y nos da a conocer la verdadera fe, el verdadero Dios revelado. Bueno, pues eso se impidió, la Iglesia lo atribuye a la Virgen del Rosario, a la Virgen María, que toda la Iglesia, desde el Papa San Pío V hasta el último cristiano, invocaba a la Virgen Madre de Dios en la defensa de la fe y de la vida, porque venían a matar, a convertirse o a matar. O te conviertes al Islam o te matamos. Eso es un ejemplo de tantos momentos difíciles en la historia de la Iglesia. La Virgen María no es un complemento, es nuestra Madre. Y nosotros nos reunimos y celebramos en la fe siempre en la presencia también de la Virgen María, decía la primera lectura. Por eso el rezo del Rosario, estamos en el mes de octubre, el mes del Rosario. Yo siempre lo digo, se lo digo a hermana Ana, se lo digo a Vicenta, digo, ¿cómo no rezamos el Rosario en la parroquia? A mí me extraña. Máxime que nuestra parroquia tiene a la Virgen como titular. Aunque seamos 2, aunque seamos 3, pero como iglesia, como parroquia, yo siempre no puedo llevar el rosario. Pues si estoy confesando, estoy atendiendo en el despacho en ese momento. Procuro que no, pero a veces no puedo evitarlo. Que estemos rezando. Es verdad que algunos rezáis en casa, claro, individualmente, pero la primera lectura habla de un pueblo, de una familia, de una comunidad, con la Virgen María en medio y rezando, tomando conciencia de vivir la presencia de Dios entre nosotros. Y la Virgen María ha dicho en el Fátima que recemos cada día el rosario. Es la oración de los hijos a la Madre. Es tomar conciencia de que estamos ante la presencia de nuestra Madre y confiarnos a ella. Estamos empezando el curso, hemos empezado ya reuniones con los padres, vamos a empezar los niños, los jóvenes, los adultos. La gente no vendrá a la iglesia si no rezamos y si no ven en nosotros enamorados de Dios, enamorados de Dios. Porque no se trata de convencer, se trata de atraer. El imán no tiene que hacer nada para atraer el hierro, tiene una fuerza interior que lo atrae. Eso es la fe. Por eso la Virgen nos atrae como hijos a la Madre. Pidámosle a la Virgen del Pilar, ahora que empezamos el curso, que nos ayude a tener una fe bien sostenida, bien apoyada en la columna de Pedro, pero que hace presente la fe de la Virgen María, para que también seamos los hombres dichosos por haber creído. Amén. Elevemos, hermanos,